Esta es la cámara principal, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y esa es la de soporte? Sí. Bueno, pues agradecerte estos minutos, preguntar por qué este regreso a la política. Te vimos todo el país en este intento, en este esfuerzo pues especial de buscar ser candidato a la presidencia por una vía independiente, que no es un tema menor. Las cosas se dieron. ¿Por qué regresar y cómo ves el Estado y el país? Bueno, no he dejado, digamos, de estar interesado de la política. Sí es cierto que durante los 2 últimos años decidí pues alejarme un poco, dedicarme a actividades privadas, sobre todo buscar la chuleta, como se dice, con toda claridad, tener la posibilidad también de reflexionar cómo se habían dado las cosas en el 2018, 2017 fue cuando yo intenté ser candidato independiente. Tuve un aprendizaje importante que yo creo que había que madurar, y ahora, después de esos 2 años, pues me parece que hay que reproyectar lo aprendido, obviamente la experiencia de esas reflexiones, y tratar de proyectarlas. ¿Por qué lo hago desde Guerrero? Soy de Guerrero, mi vida pública, mi vida política la he construido en su mayor parte aquí, en mi entidad, y quise venir a señalar, a darle a conocer a mis paisanos y a mis paisanas esta adhesión que es pues para mí importante al movimiento ciudadano. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de subrayar que estaré haciendo trabajo político, lo estaré haciendo aquí en Guerrero, lo estaré haciendo en otras latitudes del país, esa es mi intención. Buscaré pues ayudar al movimiento ciudadano a que en esos rincones donde dejamos tejido político, tejido de amistades, tejido de camaradería en todo el país, pues nutra al proceso político del movimiento ciudadano, y obviamente pues aquí en Guerrero eso es también lo que estaré haciendo. 2018 fue un parteaguas en la política, hubo una decisión mayoritaria de la gente que salió, se volcó y tomó una decisión. Casi 2 años después ya se puede hacer una evaluación. ¿Qué evaluación ves tú de este México al día de hoy? Mira, como bien lo dices tú, y creo que siempre es importante subrayar el hecho histórico que significó el 2018, y en cómo lo entendamos me parece que es como podamos procesar la manera en la que hay que conducir eso, que fue un movimiento ciudadano, una gran movilización social, por decirlo, movimiento popular para otros, pero en fin, una gran ebullición de participación de gente, donde lo que la gente expresó fue obviamente hartazgo, molestia, la corrupción, la violencia, eran temas que tenían hartos a los ciudadanos, a la gente, que expresaron esa preocupación en las urnas, pero que sobre todo lo que manifestaron fue que hoy estamos organizados de manera diferente como sociedad, y que hoy esa nueva organización significa un nuevo centro de gravedad del poder. Hoy, gracias a la forma en la que estamos intercomunicados, estas tecnologías que permiten que estemos, pues obviamente, en cualquier lugar, en cualquier momento, informados, comunicados, organizados, pues lo que se expresó fue en el 2018. Le tocó al actual presidente estar ahí representando una opción diferente. Fue votado pues de una manera realmente abrumadora, y me parece que después de 2 años esa necesidad de cambio, esa necesidad de participación, ese centro de gravedad sigue vigente, sigue presente, y en mucho de ello pues se manifiesta un cierto descontento porque no se ha logrado entender por parte de la autoridad, por parte del propio presidente, pues que el poder reside en la gente, no reside en el mandatario. Se fijaron metas muy altas, o sea, se creó una gran expectativa. Lo vemos, por ejemplo, el día de hoy con el tema de los expresidentes. Se habló mucho, se les satanizó. Hoy quizás son los personajes más odiados del país, los expresidentes. Pero hoy vemos que el proceso, por ejemplo, para juzgarlos es muy complicado por muchas cosas. ¿Se crearon expectativas demasiado altas o el tema es que no se ha llegado a esas metas? Bueno, sin duda alguna las expectativas tienen mucho que ver. Fue un gobierno que durante muchos años estuvo consistentemente planteando, diagnosticando de manera correcta. Yo sí lo puedo hacer, ¿no? Y sobre todo diciendo las cosas que estaban mal, pero ya en el poder me parece que ha sido insuficiente la forma en la que ha planteado políticas públicas, soluciones legislativas, obviamente decisiones que en el día con día cada vez más se distancian de lo que la gente quisiera a lo que realmente está entregando el poder. Y aquí me parece que es importante subrayar algo. Este gobierno le ha apostado más a lo simbólico que al aterrizaje real de sus planteamientos. Por eso estas narrativas tan elocuentes, por eso las mañaneras, por eso el siempre estar atendiendo y poniendo la agenda alrededor de lo simbólico,
pero no alrededor de los entregables reales. ¿Cuáles son los entregables reales que le preocupan a la banda ahorita? Pues le preocupa el dinero, no hay dinero, le preocupa lo sanitario, le preocupa el tema de seguridad, le preocupa que la gente tenga educación, pues sus niños puedan tener buenas clases, y creo que en eso hay ejemplos de sobra de políticas públicas pues, que no han estado a la altura de lo que necesita la gente. A Guerrero, ¿cómo lo ves? Guerrero es complejo, es complicado, tú lo viviste, tú lo conoces perfectamente. ¿Cómo ves hoy Guerrero? Bueno, Guerrero está en un momento, en una encrucijada, porque, bueno, viene una elección importante, cambio de gobernador, cambio de Congreso, cambio de presidencias municipales, todo junto, digamos, en un momento paradigmático. Hay una inercia respecto a lo que fue el 2018, pero me parece que se empiezan a ver pues, episodios claros, ya 2 años de gobierno, donde esa expectativa, donde esa esperanza, pues no está entregándole correctamente a la gente. El caso que yo pongo es el de Acapulco, porque por su dimensión, por representar el 40% de la población, por la importancia económica, social y política, pues me parece que es un buen ejemplo de una gran expectativa, una autoridad pues, con poca experiencia para la vida política, para la administración incluso, y que ha dejado mucho que desear respecto a lo que se planteó. Y ahí me parece que es donde está la encrucijada, donde pues viviremos 2 momentos, ¿no? Uno, el de la inercia, ¿no? Donde mucha gente pues actúa con la dinámica de los números, las encuestas, etcétera, pero donde empiezas a preguntarle a la gente y le rascas tantito. Yo que he estado con los turisteros ahorita con el tema de la pandemia, pues brota molestia, por decirlo menos, ¿no? Hay quien hablaba que el Estado, y no solamente Guerrero, sino donde va a haber elecciones, estaba prácticamente escriturado para Morena. ¿Tú lo ves así? Mira, yo no lo creo. Yo creo que es difícil pensar que un Estado, y obviamente un Estado tan complejo, tan cambiante como el nuestro, está escriturado. Sí es cierto que aquí hay una fuerte presencia del López Obradorismo, el hecho de que el presidente López Obrador hoy le apueste mucho al sur, pues aquí ha gobernado a la izquierda. Me parece que hoy tiene en un momento positivo a Morena, que les permite a ellos ser optimistas. Pero cuando te pones a ver el mapa en lo estratégico, cuando te centras en espacios específicos, y vuelvo a citar el tema de Acapulco, porque Acapulco contamina, obviamente, a las costas, contamina a todo el estado, porque ahí se vive cotidianamente ser guerrerense, ¿no? Digo, pues tú tienes un familiar, tú eres de la montaña, pero tienes un familiar que de alguna manera tiene que ver con Acapulco porque se fue allá, porque trabaja allá. Y tienes la zona diamante y tienes colonias populares donde es correcto. La miseria similar a la montaña, por ejemplo. Y en esa condición lo que tienes es una proyección de cómo están funcionando las cosas. A mí me parece, y esa es una apuesta que yo he venido a reiterar del Movimiento Ciudadano, que tenemos que centralizarnos en parte de nuestra estrategia. Se tiene que centralizar, por lo menos en el planteamiento, en la revisión, en la política pública, en la propuesta, en lo que está pasando en Acapulco. Porque detonar conciencia de que una cosa es el discurso y una cosa es la inercia, el chorizo que te puede echar un partido político, y otra cosa es la realidad de lo que te entrega, pues hay una gran distancia. Creo que es muy evidente en Acapulco, hay que demostrarlo, pero sobre todo hay que mostrar propuesta. ¿Cómo sí vamos a arreglar el problema del agua? ¿Cómo vamos a arreglar el problema financiero que tiene ese municipio de tener una deuda ahorita? Yo me puedo equivocar en los números, hay que revisarlos, pero de 700 millones de pesos nada más en Capama. Entonces, cualquier persona que aspira a llegar te tiene que decir cómo se va a resolver ese problema, que no te salga con el rollo de vamos a ir a gestionar, porque ese tipo de rollos, pues la gente dice, bueno, y si eres malo para gestionar, y si el presidente decide que no hay que meterle dinero a eso, ¿me explico? Entonces sí, se acabó. Tiene que ser un tema práctico. Entonces, esa conciencia, Pico, creo que es bien importante por una razón. Acapulco es un centro de gravedad importante que puede generar un elemento disruptivo que por lo menos ahorita Morena no controla, porque ahorita ahí los tienen escrutinio los ciudadanos y no están rindiendo buenas cuentas. Una de las críticas más constantes en redes, Armando, es tu participación en algún momento, o supuesta participación en el PRI, en el PAN, en el PRD, ahora en Movimiento Ciudadano. Pues mira, yo he trabajado para muchos equipos en la administración pública, para equipos políticos que estuvieron, bueno, que eran panistas o fui funcionario del gobierno federal con Fox, no fui panista, fui funcionario del gobierno federal, fui funcionario del gobierno del PRI, del de René Juárez. O sea, mi única militancia política ha sido, hasta el día de hoy incluso, en el PRD. A mí no me exigieron afiliarme, ser militante, cosa que yo le agradezco al Movimiento Ciudadano, pero que es una característica, te lo digo de corazón, pues de lo que ha pasado con el sistema de partidos para nuestra generación.
tú y yo somos más o menos de la misma edad, pues la verdad es que los partidos políticos dejaron de ser esos bloques ideológicos, esos bloques de representación, y en el desgaste que han tenido con la sociedad, yo lo decía mucho cuando fui aspirante independiente, pues hay de dos sopas, y a mí me gusta la que ha decidido el movimiento ciudadano. Hay los que se dedicaron y se siguen dedicando a pensar en las jerarquías, en los grupos de siempre que están encumbrados y que utilizan el discurso público para beneficiarse ellos, los de la cúpula, de manera vertical y usar a la raza abajo y que la raza nada más se quede milando como el chinito. Y otros que han entendido que el centro de gravedad de la sociedad cambió, lo que yo te decía, hoy la intercomunicación, pues no se necesita un partido político para establecer un movimiento que cuide el medio ambiente. Si queremos limpiar el río Huacapan, tal vez podemos tener una página de Facebook con 100,000 personas de Chilpancingo, de la zona centro y del mundo entero que les interese el tema del medio ambiente, y eso puede ir mucho más allá que un partido político. ¿Qué te diría? Hoy un partido político tiene que ser un vehículo de la sociedad. Cuando el Movimiento Ciudadano dice, vamos por una alianza con la sociedad, pues a mí me convoca. Yo espero que a mucha gente la convoque y por eso estoy contento de la decisión que tomé. Otra de las grandes dudas, preguntas y mitos es por qué Armando Ruiz-Peter renunció en 2015, 2014 a la candidatura o a pensar en el gobierno de Guerrero cuando claro, las encuestas y cuando las condiciones quizá estaban. Sí había un desgaste natural del PRD, pero por decisiones tú te habías mantenido separado de alguna manera de lo que pasa en Iguala, no fuiste un afectado directamente, claro, políticamente hablando. Y cuando todas las encuestas, con todos los números, con todo apuntaba, Armando, de manera sorpresiva, tú anuncias un repliegue, claro, y eso cambia de alguna manera la ecuación electoral que había en el Estado. Claro. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, casi 70% de intención de voto teníamos en ese momento, 68% me acuerdo que es lo que nos daba Mitofsky. En efecto, si hubiéramos participado, yo estoy convencido que hubiéramos ganado, pero yo estoy convencido y cada vez que lo pienso como un episodio importante en mi vida, yo renuncié a hacer algo que había venido construyendo y que yo amaba como un proyecto político, que es y que era en aquel momento más gobernar Guerrero. Cuando digo pues no es algo que yo me ausente, digamos, de una intención, pero en aquel momento las cosas estaban dadas, la gente, el ánimo social, la perspectiva. El hecho de los 43 chavos de Ayotzinapa, que está a punto de conmemorarse esa fecha terrible, histórica, pues el día de mañana, pasado mañana, me parece que marcó un antes y un después para la vida del país y para la forma de entender de la política. A mí me marcó en lo personal. ¿Por qué? Y lo dije yo en mi carta de renuncia y siempre que me preguntan lo sigo diciendo, pero la gente como que no está acostumbrada a que en la política haya ética y haya principios, por eso hay que repetirlo y repetirlo. Fue la corrupción y la impunidad lo que generó un episodio tan preocupante para la vida nacional como el tema de la desaparición de los 43 jóvenes. ¿Corrupción? Pero ese caso no te afectó directamente a ti, es decir... No, tienes razón. Aquí afectó al aguirrismo, el prismo estaba en algún momento dormido, pero la figura de Armando Ruiz-Peter, digamos, en ese círculo político, estuvo hasta cierto parte exenta de esa situación. Sin duda alguna, digo, el que nada debe, nada teme. En ese episodio yo pues era senador de la República, al contrario, traté de ayudar en aquel proceso. El primero que pidió la renuncia y el seguimiento a José Luis Abarca fui yo. El primero que pidió la renuncia de Ángel Aguirre, cosa que no le gustó nunca, fui yo, porque lo que se trataba era de identificar con toda claridad la problemática social que prevalecía en Guerrero. No era solamente el episodio, y eso hay que recordarlo. Sí, sino era reflejo de muchas cosas. ¿Por qué el episodio es importante? Porque la corrupción estaba presente, la colusión entre autoridades, en este caso municipales, con criminales, con parte del crimen organizado, que fue parte, digamos, de lo que en ese momento era más que claro. Era evidente que esa corrupción prevalecía en el estado de Guerrero, no solamente ahí, sino en muchos rincones. Y la impunidad que se mostró por parte de la clase política local y la clase política federal fue lo que hizo que hasta el día de hoy no hubiera una solución definitiva del tema. ¿No era un momento ideal para limpiar y empezar de cero y en medio de ese caos decir, a ver, llego yo y a lo mejor es un reto todavía mayúsculo, pero pongo orden y trato de hacerlo distinto? El problema era el vehículo. El problema era el vehículo, ¿no? Cuando yo eso se lo dije, a los primeros que se lo señalé fue a mi partido, a los actores locales del Partido de la Revolución Democrática. Cuando yo lo planteé y lo expresé,
pues me decían, oye, pero así funcionan las cosas, no te preocupes, vas a ser gobernador. Supeditado a seguir esas mismas Y luego, reglas. claro, y luego cuando lo rebotas y cuando lo llevas al contexto nacional, lo que te dicen es, pues tienes que tener un acuerdo con los actores locales, que muchos de ellos pues son parte de esa misma inercia, de esa misma dinámica. Y yo cuando puse las condiciones claramente expresas en el tema de votos, yo decía, tal vez hay de las aportaciones personales, humildemente, que yo podía traer, yo decía tal vez 200,000 votos, la sinergia, tal vez la gente de la sociedad civil, la gente de otros partidos que veían en mí una posibilidad. Pues en ese contexto, la dirigencia nacional, cosa que también dije en los medios públicos, prefirió quedarse con los grupos locales y con la forma en la que los grupos locales querían decidir mi candidatura. Y en ese contexto, te lo digo, Pico, hay una cosa que hay que tener muy clara. Tú tienes que decidir el tipo de persona que vas a ser, no solamente frente a la coyuntura electoral, sino el tipo de persona que piensas ser tú como ser humano. ¿Cuáles son los principios que te hacen hacer política o dedicarte a ser carpintero o a ser comunicador? Bueno, pues hay una serie de principios, de valores y de planteamientos que hoy me permiten darte esta respuesta con toda transparencia, porque sigo creyendo que fue una decisión de parteaguas, no solamente para mí. Había que dejar muy claro que en el tema de los 43 de Ayotzinapa había todo un circuito de corrupción e impunidad que hoy prevalece en el país. Hoy prevalece en el país. Cuando tú tienes 65,000 muertos o 70,000 muertos, cuando tienes a lo largo de este año una crisis tan severa de derechos humanos en términos de homicidios dolosos, pues es un problema que sigue prevaleciendo y que llevamos acarreando desde hace 12 años, más los que se han acumulado este sexenio. Esos son los problemas que hay que corregir. Creo que eso es de lo que hay que seguir, no solamente hablando, pero que el testimonio de uno sirva para plantear las propuestas de cambio y de arreglo y de solución a eso. Me viene a la mente una metáfora y no sé si sea la correcta. Ibas a llegar a Casa Guerrero en estos vehículos donde transportan el dinero de los negocios, completamente cerrado, completamente sin posibilidad de movimiento, sin poder ni siquiera ver hacia afuera. Pues mira, primero que nada, yo creo que el propio tejido social o sociopolítico, por así decirlo, que estaba acompañando en ese momento la inercia de mi candidatura, pues había evidenciado ya graves huecos, ¿no? Por ejemplo, aquellos que estaban cerca en Iguala de José Luis Abarca, pues eran integrantes del Partido de la Revolución Democrática. Y yo lo dije, a esa gente tenemos que identificarla como algo distinto a lo que tiene que ser nuestro proyecto político. El vehículo en el que yo estaba era el Partido de la Revolución Democrática. Era el vehículo que estaba evidente y públicamente involucrado en este tipo de cuestiones. No quisieron cambiar nada a los dirigentes. Pues no lo hicieron, y me parece que, y esto lo reiteré posteriormente, lo subrayé. Yo insisto, yo tengo muchos amigos y amigas en el PRD, y al PRD en las distintas etapas de mi vida pública, pues le agradezco que me permitió ser candidato, me permitió traerle votos al Partido de la Revolución Democrática y en ese sentido hacer gestiones y actividades como diputado y como senador. Sin embargo, sí es importante definir, por lo menos a mí me interesa, qué decisiones tomamos cada uno, de dónde decidimos quedarnos. Yo pensé que se podía cambiar al PRD, busqué ser presidente del partido a nivel nacional, la propia inercia del partido ya estaba en una condición de erosión muy grave y al final de cuentas, pues para ser consecuente decidí renunciar al PRD, cosa que me dolió porque en realidad pues tengo muchos carnales ahí a los que les tengo un gran aprecio como personas, políticos muy chingones, gestores, gente que de veras de a pie construyó la izquierda digamos a sudor y lágrima, y que es gente que en realidad lo que aspira legítimamente hoy es a que las cosas cambien. Pero es ahí donde está mi crítica al sistema de partidos. Cuando el tema de las cúpulas se ensimisma y termina siendo una serie de decisiones entre pequeños grupos, entre pequeños cuates, y se olvida de la representación, pues terminas convirtiéndote en un problema. ¿Cuál es la buena noticia? Que no es un asunto de voluntad para que eso cambie solamente. Podemos tener la voluntad, sino que la tecnología y los nuevos mecanismos de organización social en México y en el planeta nos permiten hoy depender menos de las condiciones verticales de organización. Hoy la sociedad puede ser mucho más horizontal, se puede generar un contexto en el que tal vez esta plática que estamos teniendo le haga sentido a alguien, no solamente aquí en Chilpancingo, alguien que la ve en Tijuana, o alguien que la vea, si la traducimos, en otro lugar que se tenga el mismo tipo de problema. El mundo se horizontalizó y eso lo tienen que entender los políticos. Por eso me sigue encantando poder hacer política. Un lugar que tiene esa energía para transformarse es sin duda alguna Guerrero, pues hay que seguir pegando piedra para que desde aquí volvamos a plantear los grandes cambios que requiere el país. ¿Dónde te ves dentro de un año? ¿En Casa Guerrero o en Acapulco? Mira, no me veo en este momento, y soy sincero, no estoy tomando una definición para identificarme en un espacio público. Yo creo que
el propio espacio público se dará de acuerdo al trabajo que estemos haciendo. Veo obviamente la obligación, la necesaria condición de volver a reconectar con muchos actores. Durante 2 años, te reitero, estas reflexiones creo que me van a permitir con mucho dinamismo y con mucha velocidad reconectar y bueno, pues habrá que ver en dónde nos tocará estar. También habrá que preguntarle al Movimiento Ciudadano en dónde le puedo aportar. Y al final de cuentas, ese cambio horizontal del que yo hablo hace que puedas hacer todo en el, digamos, en el contexto del servicio público, desde el más pequeño puesto, sin tenerlo o no tenerlo, hasta en el más encumbrado. Armando, pues agradecerte por esos minutos. Al contrario, te agradezco, Pico, siempre es un honor. Saludarte siempre con una institución del periodismo guerrerense, chingada. Gracias.